El 12 de mayo de 1994 se llevó aquí, la Ciudad de México, concretamente en el Museo de la Tecnología de la Comisión Federal de Electricidad, el primer debate presidencial entre los tres candidatos favoritos en las encuestas para encabezar la presidencia de la República. Uno de ellos es nuestro invitado de esta ocasión, una persona que es desafiante, es vehemente, es memorioso, y sobre todo es una persona que tiene un cúmulo de conocimientos en la política y en los ámbitos legislativo y por supuesto lo que tiene que ver con el litigio. Diego Fernández de Ceballos se ha caracterizado durante todos estos años por ser una persona con carácter, muy bueno en el debate, pero también una persona que se abre hasta apenas ahora con escenarios y con aventuras o experiencias que en un pasado eran consideradas secretas. Hoy, en la edición de ¿Cuál es tu historia? Con Gerardo López Conde, Diego Fernández de Ceballos se abre, platica, dialoga, y nosotros, con la característica que tenemos, hacemos justamente que él nos comparta parte de sus secretos, parte de su vida. Acompáñenos a escuchar y a ver al jefe Diego, candidato a la presidencia de la República en 1994 por el Partido Acción Nacional. Vamos a ver a este importante mexicano. Pues me da mucho gusto estar en esta edición con un gran personaje. Pues qué les puedo decir, toda una leyenda en la vida pública, diputado federal, senador, candidato a la presidencia de México, líder, abogado, y bueno, siempre hablando abiertamente, diciendo las cosas de frente, y como le gusta a él que lo entrevisten directo, de frente, y generando debate. Claro. ¿Cómo está, don Diego Fernández de Ceballos? Bien, muy contento de recibirte, pero quiero empezar por felicitarte por una reciente entrevista que le hiciste al licenciado Juan José Rodríguez Prats. Me gustó mucho la entrevista, pero sobre todo me pareció excelente el que hayas entrevistado a un hombre de esa categoría, un hombre de bien en toda la extensión de la palabra, un auténtico panista, un gran mexicano. Yo lo admiro y lo respeto mucho y me honra con su amistad. A pesar de que es tabasqueño, lo quiero mucho. ¿Por qué no quiere mucho a los tabasqueños? A unos sí, a otros no. Pero finalmente, pues ya le ha dicho de todo, ¿no? Se ha manifestado, se ha expresado y no va a cambiar nunca ese concepto. ¿No va a cambiar quién? El concepto hacia el presidente de México. Si él no cambia, yo no puedo cambiar el concepto que tengo de él. Jefe Diego, permítame llamarle así. La verdad es que nunca pensé echarme un purito con usted. Por favor. Le agradezco mucho y una copita. Pues muchas gracias por esta generosidad de recibirme aquí en su oficina. Gracias. Y muy honrado. Salud. Saludcita. Oiga, después del debate del 12 de mayo del 94, mandó a chingar a su madre Azcárraga Mil. Sí. ¿Por qué? Porque a mí no me ganó la presidencia de la República Ernesto Zedillo. Me la ganaron Carlos Salinas, Televisa y Pronazón. Y como había sido, a mi modo de ver, absolutamente arbitrario, injusto y parcial el comportamiento de Televisa, me tomé esa licencia. Sin embargo, también debo decir que después de ese incidente quedamos en buenas condiciones y tuvimos un trato respetuoso de ambos lados. ¿Y se lo dijo directamente? Sí, ahí de está cara la a cara. distancia. ¿Cómo fue? ¿En dónde? Él me invitó cuando ya había concluido la elección a platicar. Me mandó un mensajero diciendo que quería que merendáramos juntos. Y yo le dije que yo merendaba con mis amigos y que no era el caso. Sin embargo, me insistió
en que nos viéramos para platicar. Y cuando estábamos ahí, me dijo en su casa, en una de las casas de él, que quería ponerme a mi servicio Televisa. Y le dije, después de la elección me ofreces tu televisora. Y me dice, bueno, es que yo no entendí muy bien algunas cosas, pero tú ganaste 10 millones de votos, etcétera, etcétera. Y estoy muy agradecido que hayas venido a visitarme. Y entonces le dije que no debería de ser el agradecido, sino que debería de ser yo, precisamente porque desde hace muchísimo tiempo venía yo acariciando ese momento. ¿De decirle? Lo que le dije. Pues ya lo había dicho. Ya lo había dicho. Y se lo dije en su cara, no lo había dicho antes. Oiga, se comenta mucho que usted vendió la candidatura a la presidencia de México, que después del 12 de mayo que usted triunfa en el debate, y fue evidente, los analistas así lo consignaron, pues desde luego desaparece de la escena. Evidentemente comenta que Televisa le quita la atención, eso lo molesta a usted, y que pues, usted vendió la candidatura porque era muy amigo de Carlos Salinas de Gortari. Pues cierto es. Mira, Mentira, ¿cómo es? por ahí alguien escribió que lo que sucedió conmigo tiene 3 posibles explicaciones. Que después del debate me sentí suficiente y me dormí en mis laureles. La segunda posibilidad es que después del debate yo tuve pánico escénico. Y la tercera, que me dieron dinero. Mi respuesta en aquel tiempo fue muy clara. Lo de pánico escénico hay que descartarlo porque cobarde nunca he sido. Lo de haber creído que con el debate ganaba la presidencia también hay que descartarlo porque no es problema el que yo hubiera podido pensar así porque no soy un idiota. Mejor vamos a entender que pude haber recibido yo ese dinero. Yo le recomendé al que escribió esa infamia que en su próxima edición diga que ese dinero lo compartí con su tiznada madre y ya no volví a decir nada. Yo tengo, sin embargo, permíteme, sí, importante, desde luego, pues señalarles, puntualizarles este tipo de encuentros, sobre todo de argumentos, porque pues don Diego es una gente directa. Cuando le pedí la entrevista, él nunca me dijo qué temas, me dijo pregúntame lo que quieras abiertamente, y eso es lo que estamos haciendo sin ningún tipo de guión, y por eso le agradezco mucho. El 15 de octubre del año 2000, 6 años después de la campaña, Proceso interrogó a Carlos Salinas sobre lo que sucedió el día de la elección y con motivo del día del debate. Y Salinas dijo, si Diego, si las elecciones hubieran sido inmediatamente después, Diego hubiera ganado. ¿Sí? Pero dice, con un gran esfuerzo político se logró cohesionar a distintos grupos del partido alrededor de la candidatura de Zedillo. Lástima que él haya perdido el debate televisivo con Diego Fernández de Ceballos, porque estuvo también a punto de perder las elecciones. Si éstas se hubieran realizado unas horas después del debate, las hubiera ganado Fernández de Ceballos. La derrota de Zedillo en el debate obligó no solo a fortalecer la condición interna del PRI, sino a facilitarle al doctor Zedillo todo un cuerpo especial de asesores y medios de comunicación para proyectar una imagen. Fue una elección de Estado. De ahí su molestia con Azcárraga. Sí, claro. Pero no con el presidente, porque con el presidente siguió alimentando la amistad y tiene hasta el día de hoy la amistad. Pero no fue que yo siguiera alimentando la amistad. Es que después, cuando Salinas queda de presidente,
yo empecé a tener una relación con él como representante de mi partido. Y por supuesto que yo seguí trabajando y yo no guardo rencores a nadie. Yo podré despreciar determinados comportamientos humanos, pero no guardo rencores para nadie. Sí, pero usted sabe, porque ha estado dentro del poder y conoce los entretelones, que puede haber sido discurso, si quiere, pudo haber sido discurso ante los medios, para los medios, pero finalmente, si alguien le quiere ayudar, le ayuda. Y finalmente, parece ser que quien pudo haber operado todo, diciéndole a Azcárraga mismo, que entonces se declaraba el soldado del PRI, oye Emilio, échame la mano, no me le des más luz a Diego, porque si no, se nos va como la espuma. Sí, mira, Gerardo, si alguien me acusa de que yo entregué la presidencia a cambio de algo, tiene que probarlo, porque yo no puedo probar un hecho negativo, consistente en que no claudiqué, en que no me vendí. De tal suerte, yo estoy tranquilo, hice lo que pude, rebasé con mucho a un candidato que en ese tiempo tenía mucha popularidad, que era Cuauhtémoc Cárdenas, y él ganó con 3, 4 millones de votos, y yo gané con 10 millones y tantos de votos. ¿Podría ser un argumento el de Salinas de Gortari como una prueba? No, no solo fue lo que él dijo, sino lo que todo el mundo vio. Yo les puedo asegurar que había momentos en que yo llegaba a un acto público saturado de jóvenes en universidades, en plazas públicas, y salía Ernesto Zedillo con 12,000 o 15,000, Cárdenas con 4 o 5,000, y Diego Fernández de Ceballos salía subiéndose a un camión y el letrero fue despreciado en la universidad. Por eso fue manejado, digamos, fue manejado para efecto de que usted salió en el camino. Ahora, usted obtiene 9 millones de votos en números cerrados, Ernesto Zedillo 17 millones y Cuauhtémoc Cárdenas 5 millones. Desde luego que aún con esa influencia de usted y con esa gran participación y desenvolvimiento que tuvo en el debate, pues le ganaron por un amplio margen. Finalmente orquestado también, hay que decirlo, por Carlos Salinas de Gortari, era el presidente, a él le interesaba que su delfín o su proyecto político continuara en la persona de... Hoy se está repitiendo ese escenario en México. Hoy Tartufo está siendo jefe de campaña. ¿Quién es Tartufo? Ya se me olvidó quién es Tartufo. Es que no conozco los temas. Que se ostenta como presidente de la República. Presidente de México. Pero que es presidente solamente de unos mexicanos, no de todos. ¿Lo odia? No, lo desprecio. ¿El desprecio lleva al odio? No, son dos conceptos distintos. ¿El odio le impediría estar a usted en una mañanera? No, al revés, le he pedido que me invite. ¿Por qué? Si lo odia y usted no puede ver a sus enemigos de cerca. No, yo no. ¿A qué va? ¿A la luz, al protagonismo? No, ¿a qué? No lo odio, lo desprecio. Pero como él me está difamando, yo lo único que he pedido, que me invite a una de sus marraneras para que me lo digan yo a cara. Desde luego usted sabe que no lo va a hacer nunca. Es cobarde. Oiga, dígame algo, y esa relación con Carlos Salinas de Gortari hasta el día de hoy la tiene. Sí, claro. Hace muchos años no lo veo, pero no tengo mala relación con él. Oiga, ¿usted nunca ha recibido dinero para efecto de aprobar una ley, para la ley Televisa, por ejemplo? ¿No? Se le acusa mucho de que usted utiliza sus cargos, o utilizó sus cargos, para el tráfico de influencias. Sí. Y para beneficiar a su despacho con algunos asuntos, desde el poder. ¿Cierto o no? Se me ha acusado de eso. Y es falso. Es falso. Absolutamente. ¿Por qué lo dicen constantemente? Por difamarme. Pero además, fíjate una cosa. Lo curioso es que todas las acusaciones que se han hecho en mi contra, que si se habla de Punta Diamante, del tráfico de influencias, de que me vendí por la presidencia, de 20,000 cosas. Incluso hasta su familia la vinculan ahí. Hermanos de usted. ¿De que qué? De que pues han hecho algo con terrenos que están intestados. Esa sí no me la sé. Pues le comento por la información que manejamos y se lo pregunto, Diego, claro, porque si no es así, pues entonces queda el comentario al aire. 14 hermanos, no sé a quién te refieres. No, yo tampoco, porque las notas y la información comentan familia usted, sus hermanos. Es falso. Pues déjame decirte, apenas me estoy enterando hoy por ti de que existe esa acusación. Bueno, las publicaciones a veces
Por eso, salen pero al no, aire. no puedes concretar en qué consiste la acusación, que trafican con terrenos de quién. Intestados. Sería meternos en un terreno que la propia prensa no tiene claro. Entonces yo le diría, No tengo la más mínima noción de lo que me hablas en relación con este. es muy importante aclararlo para dejarlo muy señalado. Luego pasa en 1994, viene la oportunidad le comentan que usted puede ser jefe de gobierno. Y dice, no, me voy a dedicar a mi despacho. No acepta ser jefe de gobierno. ¿Le ofrecieron en algún momento ser candidato? Sí, me buscaron. Carlos Castillo Peraza. No recuerdo quién, era más bien gente del partido, el propio Carlos. No sé, recuerdo que fui invitado por varios amigos. ¿Por qué no aceptó? Porque no me interesaba. Déjame decirte que soy un Pero si quería ser presidente de México. No, pero permíteme, voy a eso. Salud. Salud. Yo en realidad he sido un político atípico. ¿En qué sentido? En que a mí, de verdad, y no es pose, no me ha interesado el poder. He luchado en la política por principios democráticos, por los valores que sustentó desde hace más de 80 años Acción Nacional. Pero yo verme de candidato aquí y de candidato allá, jamás. Si fui candidato a la presidencia, fue bajo presión de mi partido que me llevó, de alguna manera, empujando. ¿Quién lo presionó? ¿A don Diego lo presiona alguien? Sí, claro. Mis convicciones me llevaron a atender el reclamo de cantidad de panistas que por donde quieran sostenían la idea de que en ese momento el candidato fuera yo. Es que no había líder, y usted es un líder. Bueno, pues andábamos tan mal que me eligieron a mí como candidato. Pero, pues les dio muchos votos al panismo. Sí. Usted, podría decirse que usted nació en la fama después del 12 de mayo del 94, después de ese debate, ahí lo conocieron. Sí. ¿Y cómo se siente? ¿Satisfecho de la cantidad de votos que obtuvo? Mira, me siento agradecido con Dios, con mi familia y con mi patria. He luchado siempre por mis ideas, por mis convicciones, a cambio de nada, porque yo no he venido a la política a recibir, sino a dar. Y está toda mi trayectoria. Pero vemos un panismo hoy en día de jóvenes sin principios, sin ideologías, sin capacitación, sin preparación, solamente con el ánimo de estar en alguna responsabilidad de dirigencia o de direcciones, sin ningún tipo de convicciones, de ideologías. Y los ideólogos, la gente de años dentro del panismo, está siendo desplazada. Lo comentó usted al principio de esa entrevista. Juan José Rodríguez Prats es uno de ellos. Lo mandaron al número 10 en la lista plurinominal. Lo mandaron a hacer campaña con una persona que piensa. Usted mismo, hay gente importante. Hay algo de lo que tú dices, pero no habría que generalizar en el sentido de que también hay hoy mucho joven en la política, en Acción Nacional, que tiene ideas limpias y propósitos sanos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? A mi modo de entender, algo que estaba a la vista, que mientras el poder estaba concentrado en un partido político, también estaba concentrada la corrupción. Y cuando se democratizó el poder, entre comillas, se democratizó la corrupción, porque así es la condición humana. En los primeros tiempos, cuando luchábamos en Acción Nacional, era misión democrática, era una lucha por cambiar un sistema. Cuando ya se empezaron a sentir los beneficios del poder, la condición humana ha desviado muchas conductas, pero hay muchas que todavía están en la línea de servir a México. La condición humana, pero la de usted no. Usted habla de la corrupción y cuando dice la condición humana, como que me da a entender, como que dice, bueno, pues es que es el humano, así somos los seres humanos. Usted es corrupto, sí. Por supuesto que no, pero además... ¿Pero por su condición humana? No le hace, pero una cosa es que la condición humana pueda tender en determinados casos a la corrupción, pero también otros, al bien ser y al bien vivir. Por supuesto que en Acción Nacional hay mucha gente de bien,
como seguramente hay en los otros partidos. No puedo ser mafioso. Pero hay gentes que no abrazan la ideología de Acción Nacional de Gómez Morín y están trastocando los principios principales del PAN. Ricardo Anaya es uno de ellos. Sé que usted lo aprecia mucho, pero se le ha vinculado mucho a él, que hizo mucho negocio con Peña Nieto y con todo, y que vendió candidaturas y que vendió todo. Eso no está bien dentro del PAN. A mí no me consta ese comportamiento. Ni a mí tampoco. Yo comento lo que dice. Por eso. Pero es muy peligroso darle vuelo a lo que se dice. Precisamente para eso estamos, para que usted lo aclare. Porque si de alguien ha habido una andanada de injurias, de descalificaciones, y me han atribuido cantidad de delitos, es a mi persona. Pero no podemos atenernos a lo que diga una nota periodística o a lo que diga la parte contraria. Yo creo que el que acusa está obligado a probar, y yo por lo menos, en mi caso personal, por supuesto que he cometido errores, no solo como político, en mi vida toda, y lo he dicho en muchas ocasiones. Por esos errores me arrepiento, pero no tengo ningún comportamiento en mi vida pública por el que tenga que avergonzarme. Pues es muy importante escucharlo y dejarlo claro para las nuevas generaciones que nos están viendo en este momento, porque se piensa que la política es el mejor negocio que ha habido y habrá toda la vida. ¿Usted qué piensa de eso? Pues mira, me llevas a un tema que me ha hecho tener ciertas dificultades, inclusive dentro de mi partido, porque yo he insistido ante los jóvenes del PAN, no ahora, desde siempre, que tengan cuidado al entrar a la política, porque si entran para lograr en la política toda su realización humana, viven para la política, no de la política, pero dependen de la política. Claro. Yo lo que he dicho siempre, que lo que más puede limpiar la vida pública de México es que en la gran mayoría de los casos el político tenga su modo honesto de vivir y que entre a los partidos de la actividad pública solo para servir. ¿Por qué? Gerardo, es muy humano. El que da todo en la política y termina viviendo de la política, los vaivenes que hay en esa vida lo llevan a que muchas veces tenga que aceptar comportamientos de otros con tal de tener modo de vivir. Yo he insistido mucho que a mí me ha servido como una defensa fundamental el que no he vivido de la política, y por eso le apoyo y le aplaudo lo que me parece bien, y lo que me parece mal le miento la madre. Y antes de ir a la pausa, sin que me vaya a mentar la madre, le digo, se comenta mucho que usted durante el tiempo después del debate le pusieron el sobrenombre de la ardilla, porque se la pasaba en Los Pinos con Carlos Salinas. ¿Qué dice antes? Es cierto que me pusieron ese mote, y es cierto que yo iba mucho a Los Pinos, pero iba en representación de Acción Nacional, con una característica que la hacía singular. Yo daba la cara y lo informaba, no solo dentro de mi partido, sino a los medios de comunicación, lo que no hacían los contrarios de hace tiempo. ¿Cárdenas, por ejemplo? El ingeniero Cárdenas lamentablemente lo negó durante más de 7 años. Y en una ocasión, en el cruce de un pasillo de Los Pinos, con Porfirio Muñoz Ledo, le reclamé, ¿no que ustedes no ven a Salinas? Y me dijo gracioso, es que hay una gran diferencia. Las pláticas de ustedes son secretas y las de nosotros son discretas. Desde al carajo. Y nos despedimos. Qué bueno que mandó al carajo a Cárdenas y no a mí. No, de ninguna manera. No, estaba platicando con don Diego Fernández de Ceballos, ya y usted contestando todo, ¿eh? Y así fue como lo planeamos, sin guiones. Pregúntame, Gerardo, lo que tú quieras, ¿cierto o no? Claro, yo te dije desde el principio que me preguntaras lo que tú quisieras, que yo te iba a contestar lo que yo quisiera.
pero sin mentir. Claro, por un México sin mentiras. Por un México sin mentiras. Su eslogan de campaña del 94. Te voy a decir por qué. Porque para mí la mentira es lo que más corrompe la vida pública. Podríamos decir que es lo que todo lo pudre. A partir de la mentira se cometen todo tipo de sinvergüenzadas, porque en la verdad hay honestidad. Estamos platicando con don Diego Fernández de Ceballos. Volvemos.